Nuceo tiene 4 sectores principales donde se puede localizar información: de ingresos, de liquidaciones, de ventas y de gastos. Vamos a comenzar por los ingresos en la página principal. Allí tenemos 2 sectores donde podemos ver los ingresos del día de hoy y el próximo día, donde se va a obtener ingresos de las distintas procesadoras de tarjeta de crédito o billeteras virtuales o servicios de delivery. Por debajo tenemos una tarjeta que nos permite identificar y visualizar la carga tributaria que impacta en todas las operaciones de la empresa, especialmente en lo referido a impuestos aplicados directamente o a retenciones, percepciones, etc. Cuando abrimos el calendario, podemos ver día por día cuáles van a ser los ingresos netos que vamos a obtener de cada una de las procesadoras. Allí también podemos hacer el doble clic y ver de manera detallada todas las liquidaciones que incluyen esos ingresos netos y cómo se componen esos montos que se van a depositar en el día que estoy mirando la información. Tenemos 2 formas de ver la información que tenemos día por día de los ingresos netos a recibir en nuestras cuentas bancarias. Por un lado, cuando están en color celeste quiere decir que todas las liquidaciones han sido confirmadas, y cuando están en color naranja quiere decir que alguna de ellas aún no ha sido confirmada. Generalmente pasa que se confirman o el día de la fecha o días cercanos a la fecha de liquidaciones. Tenemos distintos filtros para localizar esa información. Se pueden ver una por una todas las liquidaciones, tanto las pasadas como las futuras, aunque no estén confirmadas. Podemos filtrar por empresa, cuando existe más de una entidad societaria; por sucursal, cuando tenemos más de una de ellas; por plataformas, es decir, que puedo ver, por ejemplo, lo que me depositó una plataforma, una billetera o un servicio de delivery; y un rango de fecha determinado. Una vez que yo aplico el filtro, puedo descargar toda esa información en Excel. El Excel me permite poder trabajar con un montón de información y con mucho detalle de la misma. Yo puedo ver la fecha de la liquidación, las ventas que están incluidas, los gastos que están asociados a esa liquidación, los impuestos que impactan sobre la misma, etc. Puedo visualizar fácilmente cómo está compuesta esa liquidación. Nuceo habla el mismo lenguaje, es decir, tiene el mismo formato de representar la información independientemente de cómo se presenten las procesadoras. Es decir, tengo un monto bruto, tengo descuentos, tanto de comisiones, otros gastos, otros descuentos que se puedan ocasionar, impuestos y un saldo neto. En la liquidación también puedo observar las ventas que están incluidas en la misma, así también la fecha de las ventas y la fecha de la liquidación. Esto es importante porque yo puedo comparar en algunos casos de manera directa cómo están impactando las comisiones que me están descontando por procesar pagos a través de los distintos medios y me permiten comparar los mismos. También puedo ver las ventas, una por una, todas las ventas que se van generando a medida que las procesadoras o las billeteras las van informando. Esta pantalla también posee filtros. De la misma manera que en liquidaciones puedo filtrar por empresas, puedo filtrar la información por sucursal o puedo ver la información solamente de una plataforma determinada. Puedo ver también un rango de fecha, tanto de la concreción de la fecha misma como de la fecha de su pago. Y también puedo identificar o seleccionar o filtrar ventas no liquidadas, cuando estén informadas y aún no han sido incluidas en alguna liquidación. Y por otro lado, contracargos, devoluciones, ajustes, etc. Una vez que aplico el filtro, también puedo descargar la información en Excel, y en el Excel voy a tener un detalle de las ventas. Voy a tener un detalle también de la relación entre las ventas y los ingresos, de manera tal que pueda hacer una primera conciliación para saber cuándo esas ventas están incluidas en alguna de las liquidaciones, y puedo también ver los gastos asociados a la misma. Por último, puedo ver información de los gastos. Haciendo clic en gastos, obtengo un gráfico que me permite ver claramente y fácilmente y de manera práctica y didáctica cómo están compuestos mis gastos, tanto en lo que se refiere a descuentos, a comisiones o a impuestos. En primer lugar, lo puedo ver de manera general. Puedo ver un detalle de los impuestos que me han cobrado o retenido o percibido. Y en último término puedo ver los grandes conceptos o los principales conceptos de descuentos o cargos que me han ocasionado las ventas a través de tarjeta de crédito, débito, UR o cualquier otro tipo de pago. Por último, tenemos una herramienta que se llama Smart Data, que permite obtener información con distintas combinaciones de datos. Es decir, puedo manejar
distintos componentes para combinar las distintas dimensiones que pueda tener la información. En Smart Data Ventas tenemos la posibilidad de ver la información, por ejemplo, en distintas dimensiones. Si selecciono sucursales como una fila, el mes como columna y el monto de las ventas. Y de esta manera puedo comparar las ventas por las distintas sucursales en los distintos meses. Si yo quiero también obtener información de las procesadoras, puedo seleccionarlo y puedo obtener esa información también por cada una de ellas. Después tenemos Smart Data Liquidaciones. También puedo realizar estas combinaciones para saber, por ejemplo, cuáles van a ser los días de cobro. Puedo ver también, por ejemplo, cuáles son los bancos en que me van a depositar el dinero. También puedo ver las liquidaciones por plataforma y por tipo de tarjeta. Puedo armar diferentes cuadros como para obtener información, para realizar un análisis de acuerdo al fin que me esté proponiendo o que esté buscando para analizar esa información. También la puedo descargar en Excel o en CSV y también puedo graficarla a los fines de mostrar esa información en alguna presentación, en algún reporte o realizar algún tipo de análisis de una manera más gráfica y didáctica. También puedo realizar combinaciones con los gastos para saber, por ejemplo, cuánto estoy gastando por cada concepto, cómo están impactando esos conceptos en la rentabilidad, cuál es el monto de cada uno de esos conceptos que me impactan en mi rentabilidad y también, por ejemplo, en el área impositiva, saber cuáles son los montos de impuestos que me están reteniendo, me están cobrando. Y puedo usar toda esta información a los fines contables, administrativos, de control de ventas, de control de gestión y de análisis del negocio. Con esta herramienta me ahorro horas de procesamiento de datos y especialmente puedo obtener insight o datos que me puedan cambiar el rumbo del negocio para poder rentabilizarlo o para poder mejorar los ingresos.